Benvinguts, benvingudes a la vostra casa, a Casa Amèrica Catalunya. Avui és la tercera sessió d'aquest cicle que estem fent sobre ayahuasca, de l'Amazonia a l'Occident. Tampoc, lo interessant serà el que dirà el doctor Faricle, però hi ha un punt de protocol que està bé guardar les formes. Deia que aquesta és la tercera sessió d'aquest cicle que estem fent sobre l'ayahuasca, de l'Amazonia a l'Occident. Avui torna a repetir conferència el doctor Josep Maria Faricle, i amic de la casa, amb qui també és el coordinador d'aquest cicle. Doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, director i cap d'investigacions de la Societat d'Etnopsicologia Aplicada i Estudis Cognitius, vicedirector de la Fundació Cinchi Sancha de l'Equador i president de la Fundació Josep Maria Faricle. Ell m'ha dit que aquesta conferència serà una conferència espessa, que jo no ho crec, perquè té una manera de parlar que no es fa espès seguir els seus raonaments, però per si de cas és veritat el que m'ha dit, jo deixo aquí la presentació i d'un temps que parli. Estem molt contents de fer aquest cicle amb vosaltres i de que tingui tan bona acollida per part del públic aquest tema. Gràcies, Marta. Buenas tardes a tots. I agraeixo a Marta Nin, la directora de la Fundació. És Fundació, la Casa Amèrica Catalunya o no? És Fundació, no, també. Doncs de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, la presentació i l'amabilíssima acollida que sempre tenim aquí. Bé, el tema de la conferencia de hoy es un tema delicado, es un tema espeso, como ha dicho Marta Nin al empezar, ¿no? Entonces, como se suele decir, todos los cántaros tienen dos asas, una buena y una mala, ¿no? Entonces cada uno depende de por qué asa coja el cántaro. Y reflexionando sobre la charla de hoy, pues he decidido cogerlo por la asa complicada, digamos, porque ya se habla bastante de chamanismo, de psicoterapia transpersonal, de nuestras nuevas psicoterapias que usan enteógenos, estados expandidos de conciencia. Ya se habla bastante mal de esto, ¿no? O sea, superficialmente. Entonces, dado vuestro nivel cultural y dado vuestro nivel de interés, pues he dado por supuesto que es mejor levantar el listón que no hablar de generalidades de las que probablemente habéis oído hablar bastantes veces, ¿no? Esto por un lado, y por el otro lado hay una cuestión personal también. Es que la primera conferencia con la que inauguramos el ciclo, que tuve el gusto de darla, yo salí con muy mal sabor de boca, porque acababa de llegar de viaje de América, estaba agotado y tuve la sensación de dar una conferencia superficial, un poco anecdótica, en fin. Entonces, para compensar, como estas noches he dormido razonablemente bien, he preparado una conferencia más espesa, ¿no? Bueno, entonces, o sea, el tema, que es psicoterapia, ayahuasca, chamanismos y nuevas religiones ayahuasqueras, es un tema que nos lleva a hablar de dos grandes cosmovisiones que hoy día están en conflicto. O sea, hablar de chamanismo y de nuevas religiones esotéricas es hablar de esoterismo, literalmente. Hablar de psicoterapia, cualquiera de las ramas de la psicoterapia en boga, es un intento de aplicar el pensamiento científico a un ámbito que no es científico, no es comprensible desde la ciencia pura y que trata de mantenerse, la psicoterapia, digamos, trata de mantenerse en la dimensión exotérica de la realidad. Entonces, digamos, por tanto, hablar de psicoterapia, ayahuasca y chamanismo, en el fondo es hablar de lo exotérico y de lo esotérico. Y como son términos delicados, pues toca para empezar a hacer una puntualización lingüística, es decir, aclarar los términos de referencia que voy a usar para poder entender todos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces voy a empezar por esotérico, porque hablar de chamanismo, repito, es hablar de esoterismo, hablar de las nuevas religiones que toman ayahuasca, como básicamente todos supongo que conocéis, Santo Daime, la UDB, Abarquiña, esta nueva religión brasileña, es hablar de esoterismo. Entonces, esoterismo, no esotérico.
es un término que está muy desprestigiado por la ciencia, pero que esto es algo nuevo en la historia. O sea, esoterismo viene del vocábulo griego esóteros, que significaba íntimo, dentro, ¿no? Significaba interior, esóteros. Entonces, es el término genérico que desde la época de los griegos se utiliza para referirse a un conjunto de conocimientos, de doctrinas, de creencias, de ritos, de prácticas, de técnicas también, y de tradiciones, digamos, de una corriente secreta, pero no secreta arbitrariamente, sino que es secreta, este conjunto de técnicas, de creencias y de prácticas y de enseñanzas y de doctrinas y de conocimientos que llamamos esotéricos, son secretos porque son de difícil acceso, es decir, es un conjunto de conocimientos y todo lo que deriva de ellos incomprensibles y que desde tiempos inmemoriales se transmiten tan solo a una minoría selecta que los llamamos los iniciados, digamos en la tradición o en la secta o en la doctrina que sea. Y en antropología y también en estos estudios del esoterismo se discrimina entre los iniciados y los profanos. Entonces, por tanto, digamos que por extensión el esoterismo o lo esotérico se refiere a toda doctrina o toda práctica que requiere un cierto grado de iniciación para comprenderla en toda su profundidad, ¿no? En contraste a lo esotérico, nos encontramos con el mundo exotérico, que es el que predomina en la actualidad. Es decir, es un conjunto de doctrinas, de prácticas, de creencias, de tradiciones y de conocimientos que son fácilmente accesibles para el público común, digámoslo así, y que de hecho se transmiten abiertamente. O sea que el esoterismo, que repito, es el ámbito al cual pertenece el chamanismo y no la psicoterapia, es la cualidad de la dimensión de la realidad que está oculta a los sentidos y que está oculta a la ciencia lógica y que es difícil de entender. Entonces, no podemos olvidar que nuestra ciencia occidental, en su mayor parte, ha salido de las disciplinas esotéricas, es decir, la química ha salido de la alquimia, la astronomía y todos los estudios astronómicos ha salido de la astrología, y así podría alargar, digamos, todo este pensamiento exotérico actual que ha surgido del esoterismo. Entonces, en la antigüedad griega y también en los pregriegos, en los presocráticos, lo mismo que en el chamanismo, estudiado por la antropología, en esta antigüedad, como digo, la mayor parte de escuelas y de tradiciones, tanto platónica, aristotélica y por supuesto la pitagórica, si nos referimos a las raíces de nuestra tradición cultural, tenían una parte, repito, de doctrina accesible a todo el mundo y que es la que se transmitía en las plazas o en los lugares abiertos, y luego cultivaban unas prácticas ocultas que estaban reservadas a los iniciados, ¿no? Exactamente la misma estructura que se encuentra en los estudios de chamanismo y exactamente lo mismo, como os digo, que se observa hoy día en estas religiones mistéricas o ayahuasqueras, donde hay una parte del culto que es abierto a todo el mundo, quiere participar, y otra parte del culto y de la doctrina que es estrictamente reservado a los iniciados, a las personas que hace más tiempo que están en estas doctrinas y que han pasado unos ciertos niveles de iniciación, ¿no? Entonces, en casi todas las culturas clásicas o de la antigüedad, lo mismo que en los chamanismos que hoy día todavía se pueden estudiar, había un saber, insisto, que era celosamente guardado por los sacerdotes o por las castas eclesiásticas, ¿no? Y por tanto había unos conocimientos que eran solo patrimonio de círculos muy restringidos. Lo mismo, repito, que pasa con el chamanismo, ¿no? El problema hoy día es que se ha perdido la línea de transmisión en Occidente, ¿no? Después hablaré de la transmisión de estos poderes esotéricos, que es la gran diferencia entre las líneas chamánicas que usan ayahuasca para curar o para reordenar la inarmonía, que es la expresión más correcta en lugar de curar, perdón, y
y nuestras tradiciones convencionales de psicología y de psicoterapia, incluso de religión establecida, de religiones, ¿no?, en las cuales se ha perdido, como os digo, la iniciación. Y esto es la clave, ¿no? Bien, he tomado algunas notas, pero las voy a saltar también, incluso de Platón y Aristóteles, como os comentaba, que establecían esta división. Incluso Aristóteles explícitamente habla de sus obras esotéricas o acrománticas, que llamaba, y de sus obras exotéricas. Y él decía que en las obras exotéricas solo sean los argumentos más simples de su construcción del mundo, de su cosmovisión, ¿no? Y que las esotéricas, decía Aristóteles, las reservaba para las personas que podían comprender argumentos más oscuros, más decisivos y más elitistas de su construcción del mundo. Esta misma idea, digamos, de una doctrina misteriosa, oculta, que solo puede ser transmitida a personas que han pasado por una cierta experiencia de iniciación, es la que observamos en numerosas sociedades, desde la época clásica, digamos, como os comento, hasta la actualidad, pasando por el cristianismo también, pasando por los rosacruces, por la masonería, la francmasonería, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay especialistas como René Guénon, por ejemplo, que afirman que toda religión posee un núcleo esotérico que permanece oculto a la mayoría de los creyentes o los seguidores practicantes de esta religión, y que el significado real y profundo de ciertos rituales solo es accesible o solo es comprendido por los iniciados, ¿no? Os digo, y esto es exactamente la misma situación que se observa y se ha estudiado y se ha descrito detalladamente en los chamanismos, y que en cambio no está, o sea, está ausente esta dimensión esotérica de la psicoterapia actual, ¿no? Incluso de la psicoterapia que usa ayahuasca, que es el tema de hoy, o que usa de estados expandidos de conciencia, digamos, en la búsqueda de un reequilibrio mental o psicológico de los pacientes. Otra clasificación interesante es la que hizo Ouspensky. Ouspensky, como tal vez también sepan, fue uno de los seguidores de Gurdjieff, digamos, uno de los teóricos y que más difundió el Cuarto Camino. Y Ouspensky, en el año 1911, él clasificó las manifestaciones que llamaba sobrenaturales entre magia y misticismo, decía Ouspensky, ¿no? Entonces, la magia la relacionó con la acción. Por tanto, el chamanismo tenía que ver con la magia, de acuerdo a esta clasificación seria de Ouspensky. Y el misticismo lo relaciona más con la dimensión emocional o sentimental del ser humano, ¿no? Entonces, es interesante porque Ouspensky consideraba que lo que él llamaba la mente psicológica puede ver las limitaciones de la mente lógica, ya que la mente psicológica, en terminología del Cuarto Camino, puede distinguir entre diferentes niveles de pensamiento y puede comprender el hecho de que las percepciones cambian según las facultades y las propiedades del aparato perceptor. Y esta es la clave para entender el chamanismo. O sea, un chamán es un individuo, al igual que un iniciado en las tradiciones esotéricas de cualquier momento histórico, de cualquier cultura, que se ha esforzado, el chamán y el iniciado, por cambiar o por expandir o por afinar su aparato perceptor. Es decir, que de la misma forma que nuestra ciencia divide, y es la base de la ciencia, dividir, ¿no? El objeto en partes del objeto, las partes del objeto en tejidos, los tejidos en células, en moléculas, etc. El pensamiento esotérico, lo mismo que el pensamiento chamánico, actúa en sentido contrario. Es decir, que el método esotérico conecta las partes. El mundo en el que vive el chamán es un mundo unitario, en el cual todo está correlacionado. Por ejemplo, en este mismo sentido, para el maestro tibetano Jawal Khul, dice él, el esoterismo es el entrenamiento para obtener la capacidad de actuar libremente en el mundo de los significados, lo cual implica comprender la relación que existe entre fuerzas y energías.
Los chamanes actúan en el mundo de las energías, no en el mundo de las emociones ni de los procesos psicológicos, aunque los aprovechan también, o sea, no están al margen de ellos, pero no trabajan en esta área, ni trabajan en el ámbito de la bioquímica corporal, ni del conductismo, como diríamos decir, de las asociaciones entre estímulo y respuesta, ¿no? Por ejemplo, en toda el área amazónica y en el área andina, donde se consume ayahuasca, cada grupo étnico a su manera diferencia entre lo que en castellano llamaríamos los hierbateros y los chamanes, utilizando cada grupo étnico su término o su vocablo específico para referirse a los chamanes, ¿no? Entonces, los hierbateros, diríamos, son los que conocen, los especialistas que conocen los efectos de las hierbas y pueden curar un cuerpo, un dolor, una rotura de huesos, una indigestión, ayudar en un parto, etcétera, utilizando hierbas. Diríamos que son los precursores de la medicina farmacológica, ¿no? De nuestra medicina convencional. Pero los chamanes no, o sea, los verdaderos chamanes, incluso muchos no saben nada de aplicación terapéutica de las hierbas. Algunos sí, ¿no? Algunos son, por ejemplo, en quichua. En lengua quichua, el chamán puro lo llaman taita, que es el hombre que trabaja solo con energías. Y el chamán que además sabe de hierbas lo llaman yachak taita, que es el chamán que trabaja con energías y que también yachak conoce la aplicación de hierbas medicinales en un sentido amplio, ¿no? Entonces, ¿dónde situamos la ayahuasca en esta división que estoy proponiendo como delimitación conceptual entre el mundo esotérico, que es el mundo del chamanismo, y el mundo de las religiones ayahuasqueras, y el mundo exotérico, que en definitiva es el mundo de la psicología y de nuestras psicoterapias convencionales, ¿no? Entonces, la ayahuasca está en un punto intermedio entre ambas cosmovisiones, ¿no? De aquí el gran interés que a muchos nos despierta. A veces la ayahuasca es aplicada simplemente desde un punto de vista exotérico, digamos, para, por ejemplo, levantar la amnesia que nos tapa algunos recuerdos de nuestra infancia. A veces la ayahuasca es usada para entrar plenamente en la dimensión esotérica de la realidad, esta dimensión invisible donde se mueven las energías, o prefiero usar el término esencialismo. O sea, todos los pueblos chamánicos también a la vez son pueblos esencialistas, y el chamanismo es la tradición humana desarrollada durante milenios para conectar con esta dimensión no formal y esencialista de la realidad. Entonces, a veces, como digo, la ayahuasca se usa dentro de un marco de una cosmovisión exotérica. A veces se usa, y se puede usar también, dentro de una cosmovisión puramente esotérica. ¿Y dónde está la división? ¿Dónde está la puerta, digamos? ¿Dónde está el límite a partir del cual un psicólogo puede ser acusado de brujo o de esotérico, digamos, en este sentido tan peyorativo que actualmente tiene este concepto, que no tiene por qué? Es decir, la dimensión esotérica de la realidad es una dimensión que no se ve y que obedece a unas leyes completamente distintas. Y desde mi punto de vista, o sea, estamos volviendo otra vez al esoterismo, aunque ahora utilizamos otro concepto para referirnos, ¿no? Pero todo, hasta donde puedo entender lo que está desarrollando la biología y la física cuántica, es un mundo puramente esotérico, en el cual rigen unas leyes que no son las exotéricas, son unas leyes que tienen que ver con la intención humana, con la energía que proyectamos a través de nuestra intención, que es algo que en todas las escuelas esotéricas tiene una importancia fundamental, el entreno de la intención humana, ¿no? El entreno del pensamiento, pero no en el sentido de controlar emociones, sino de dirigir la atención con intención. Y en varias escuelas esotéricas, incluso en la platónica, o desde la platónica hasta el cuarto camino, digamos, y por supuesto pasando por Tíbet y por escuelas y tradiciones religiosas esotéricas de Extremo Oriente, se afirma constantemente que la atención humana es nuestra energía, es digamos, la disponibilidad que tenemos de orientar nuestra energía, es lo que llamamos la atención dirigida o la atención entrenada. De ahí que yo diría que no me equivoco, aunque sea una generalización, afirmando que todas las grandes tradiciones que
proponen algún método para el cultivo del alma humana, el centro lo ponen siempre en el cultivo o la educación de la atención, ¿no? Incluso estaba recordando ahora Ramana Maharshi, uno de los grandes últimos místicos que ha habido en la India, y Maharshi lo repetía con cierta frecuencia, que todas las técnicas, el yoga, la meditación, etcétera, 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 los ayunos, solo tenían un objetivo, que era controlar la atención. Y decía él, cuando una persona consigue controlar su atención a voluntad, el resto son muletas de las cuales ya puedes hacerse. O sea, la meditación, el yoga, los ayunos, los cánticos, etcétera, etcétera, ¿no? Solo son muletas que ya no sirven. Entonces, claro, la pregunta, una de las dos preguntas, una es cómo, por ejemplo, y en base a qué virtud de la ayahuasca la usan los chamanes. Y la otra sería la otra asa del cántaro, ¿no? O sea, cómo y en virtud de qué efecto de la ayahuasca la usan los psicoterapeutas actuales que la usan, ¿no? Empecemos por el uso de la ayahuasca en el chamanismo, porque no es el mismo uso, ¿no? Aunque se pretende con estas modas del neochamanismo, está muy lejos el uso, repito, que se da en psicoterapia del uso que se da en estos marcos esotéricos o chamánicos. O sea, ¿cómo y en virtud de qué efecto de la ayahuasca la usan los chamanes? En primer lugar, yo diría que la mayor parte de chamanes responderían que para tener visiones. Incluso los indígenas no chamanes que usan ayahuasca, de los pueblos que tradicionalmente la consumen, darían esta respuesta, ¿no? La ayahuasca produce visiones. Pero esto no es cierto en un sentido literal, es la respuesta fácil. Es decir, ya que los chamanes usan la ayahuasca para conectar con esta dimensión esencialista y esotérica de la realidad, de la cual extraen la fuerza y la orientación para reordenar las anomalías de los que podríamos llamar sus pacientes o las personas que van a pedirles ayuda, ¿no? Es decir, usan la ayahuasca más allá de para las visiones, para tener una conexión consciente con esta dimensión esencialista de la realidad. Y esta función o este objetivo con el que usan ayahuasca los chamanes está muy lejos y ultrapasa por descontado, digamos, los límites de la moderna psicología, incluyendo la psicología transpersonal, que tiene en cuenta estos estados de expansión de conciencia, ¿no? Pero es un efecto existencial el que buscan los chamanes, y uso el término existencial no en el sentido de psicología existencial que hoy día, digamos, se está utilizando, yo creo que no demasiado bien, ¿no? Es decir, sería hermoso crear una psicología existencial, pero repito, no como la rama de la psicología que está usando esta expresión, sobre todo en Inglaterra, de psicología existencial, y que esta rama de la psicología, que no es una auténtica psicoterapia, es más un pensamiento filosófico de carácter psicológico, digamos que nace de los postulados filosóficos existencialistas, ¿no? Básicamente de Sartre y de Heidegger, de ahí que hayan puesto esta denominación de psicología existencialista. Pero no se puede hablar de una técnica terapéutica específicamente existencial en esta, digamos, derivada de esta psicología. O sea, ¿qué características tendría una psicología occidental que fuera paralela o que derivara de esta cosmovisión chamánica de carácter esencialista? Pues yo diría que el primer principio que debería tener en cuenta esta psicología existencial, repito, no usando psicología existencial en el sentido que hoy se le da a esta pequeña rama de la psicología contemporánea, yo diría que la primera evidencia o el primer conocimiento concreto, ¿no?, que aparece bajo el efecto de la ayahuasca cuando lo toman los chamanes en referencia a algún paciente que les atiende, es que la enfermedad viene del absurdo del propio vivir de la persona. Así de simple, ¿no? Es decir, que
Cuando una persona pierde su razón para estar en el mundo, es lo que de forma no clínica, pero llamamos neurótico. O sea, un neurótico, repito, en un sentido no clínico, es el individuo que ha perdido el sentido de su vida, no sabe para qué vive. O sea, la mayor parte de nosotros, digamos que en nuestro mundo contemporáneo solo se puede vivir estando... Es inevitable tener un cierto grado de neurosis. O sea, nuestra cultura actual no nos orienta, ¿no?, en el motivo de vivir, en el propio motivo, ¿no? Entonces... La ayahuasca produce un cierto efecto, repito, dentro del área esotérica, pero que se podría saltar al área exotérica, como de la psicología, simplemente pensando en esto, ¿no? Ayuda a encontrar la razón para vivir. Y de hecho, hace años a un chamán anciano que sigue tomando ayahuasca cada semana, 1 o 2 veces, a veces más, a veces no tanto. Un día le pregunté, ¿pero para qué tomas tú si ya con la edad que tienes 80 años? Y tranquilamente me respondió, porque el día siguiente de haber tomado tengo más ganas para vivir. Y ya está. O sea, no en el sentido nuestro de estimulante o excitante, sino me enraizo más, haciendo una traducción libre de su expresión, me enraizo más en mi ser interno y tengo más ganas para vivir. Y esto, tener más ganas para vivir, lo traduciríamos, que repito, es una expresión muy genérica, pero en términos psicológicos convencionales nuestros, contemporáneos, tendríamos que tiene una visión más focalizada de la vida, de pronto, o sea, se refocaliza, ¿no? Digamos, uno tiene ganas de vivir cuando sabe para qué vive, así de simple, simplificándolo, ¿no? Pero es así. Y uno sabe para qué vive cuando tiene objetivos que le llenan por dentro, a los diversos niveles, no emocional, espiritual, existencial, sexual, corporal, social, etcétera, ¿no? Entonces, justamente la terapia chamánica en base a la ayahuasca lo que busca es reinstalar en el sujeto armónico su estar en el mundo, o sea, asumiendo su condición social, su condición temporal, también incluyendo la edad, y su condición moral. Es decir, que en los pueblos chamánicos se considera que la enfermedad pocas veces es del sujeto, del individuo, casi siempre es del grupo familiar la enfermedad. De ahí que cuando una persona presenta un trastorno, un sufrimiento, es frecuentísimo que el chamán mande a toda la familia a hacer algún tipo de ayuno o de tratamiento, digamos, o de sacrificio, ya que se considera, hablando a grandes rasgos, que cuando una persona sufre un trastorno es la consecuencia de haber roto algún tabú, o sea, se ha transgredido alguna prohibición tabú. Y algunas veces es el individuo, pero otras no. O sea, si una señora está embarazada y transgrede algún tabú, alguna prohibición que debe respetar durante el embarazo, pues si el hijo cuando tenga 1 año o 10 o 25 tiene algún sufrimiento o algún trastorno, es fácil que el chamán le diga, esto fue porque tu madre no respetó aquel tabú X mientras estaba embarazada. O también puede ser cosa del padre, ¿no? Que el padre salga a cazar, cace algún animal que está protegido por un tabú dentro del contexto cultural de que se trate, y esto genere un malestar pues a toda su familia, con lo cual es toda la familia la que tiene que hacer ayunos o algún tipo de sacrificio, ¿no? Con lo cual, repito, la utilización, el uso de la ayahuasca dentro del contexto chamánico como fuente de terapia, no como fuente oracular, ¿no?, tiene mucho que ver, o totalmente que ver, con reinstaurar al individuo en el mundo de una forma armónica. Porque cuando hay sufrimiento, repito, se considera que es que el individuo ha roto esta armonía con su entorno humano y con su entorno natural, entonces por eso hay este sufrimiento. Con lo cual, ¿cómo podemos trasladar esto a nuestra psicología? Es decir, sobre todo la psicología que está más en boga en Occidente, que para mí no es psicología, ¿no? Y Dios me guarde de caer en manos de estos psicólogos, que es el conductismo. O sea, que el conductismo es jugar al Lego, pero con la mente humana. Entonces, digamos, en la psicología contemporánea,
se ha eliminado completamente, y especialmente, repito, en el conductismo, se ha eliminado esta dimensión esotérica de la vida humana, de la existencia humana y del mundo. Es decir, que el conductismo, ya saben ustedes, que se basa simplemente en el estudio de la conducta humana externa, incluso se niega la existencia de algo así como el inconsciente, en muchos casos extremos, y se ve a la persona como un mecanismo que tiene un cierto entrenamiento, unos ciertos automatismos adquiridos, y que de acuerdo al estímulo que le llega, pues responde de una forma o de otra. Y no quiero decir que esta corriente de la psicología, que se basa en la observación del comportamiento, no tenga razón. O sea, la mayor parte de personas trágicamente funcionan así, ¿no? Y por eso pues las marcas comerciales saben absolutamente qué estímulos deben lanzar para que la gente compre sus productos, aunque sean una auténtica birria o esté el mercado saturado. Algo que me fascina, haciendo un paréntesis, algo que me fascina como antropólogo y como etnopsicólogo, ¿saben qué es? Estudiar las tendencias de mercado, pero no en el sentido de lo que va a venir, sino hace años me di cuenta que en nuestra vida no necesitamos nada desde el punto de vista de lo que se puede comprar con dinero, ¿no? O sea, de la sociedad de consumo. O sea, todos nosotros tenemos de sobras comida, ropa que nunca usaremos, CDs ahí en la estantería que escuchamos una vez y nunca más los vamos a escuchar, libros que llenan nuestras estanterías. De ahí que con frecuencia cuando tenemos que hacer un regalo a alguien nos rompemos los cuernos. ¿Qué le puedo regalar, ¿no? Que no sea pasar por un todo a 100 y comprar la primera porquería que... Y como antropólogo hace años pensé, ¿y cómo se lo hacen estas empresas que constantemente están encontrando una grieta en nuestro armario para que les compremos algo más que no necesitamos, ¿no? Y hace unos años, aquí, cerca de aquí ¿cómo se llama? Está en el Boulevard Rosa, hicieron una campaña fantástica de Navidad. El anuncio era un armario en Navidad, ¿no? Y el lema era todavía queda un rinconcito en tu armario. Fantástico, ¿no les parece? O sea, no te decían compra esto, compra lo otro, sino todavía queda un rinconcito en tu armario, o sea, compra lo que quieras para llenarlo, ¿no? O sea, no necesitas esto o para pagar tu sed, no. Ya, o sea, es tan descarado el mensaje, ¿no? Pero funciona. Bueno, entonces, y me dediqué durante años, y lo sigo haciendo, a estudiar desde el punto de vista de la antropología, no de la mercadotecnia, cómo se lo hacen los de marketing para encontrar una grieta más donde podernos estimular para comprar algo que no necesitamos, ¿no? Y que a veces llegamos a casa y hasta nos enfadamos con nosotros mismos pero ¿por qué he comprado estos zapatos aunque estén de rebajas y tengo ya tantos pares de zapatos? En fin, entonces digamos, si el conductismo no fuera cierto, todo esto no sería posible. Pero, claro, la gran pregunta y la que nos aleja tanto de la cosmovisión chamánica es, ¿pero el ser humano solo es esto? ¿Un mecanismo que ha automatizado ciertas respuestas y que ante ciertos estímulos da mecánicamente ciertas respuestas, o es algo más? O sea, el chamanismo está en el extremo opuesto de esta cosmovisión o de esta forma de considerar el ser humano, ¿no? Entonces, la ayahuasca, desde el ámbito del chamanismo, se usa, como les digo, para conectar con esta dimensión esotérica y esencialista unitaria de la realidad. Y no hay más. Entonces, el entrenamiento, y yo puedo hablar por mi propia experiencia personal, porque he estado años siguiendo el entrenamiento, digamos, en la tradición chamánica shuar y algo también dentro de la quechua. El entrenamiento es para unir, precisamente, para desarrollar una capacidad de percepción que permita lo que técnicamente llamamos un conocimiento corporeizado de la existencia como unidad. O sea, me refiero a conocimiento corporeizado también al tipo de conocimiento al cual acceden los iniciados. O sea, el conocimiento exotérico es estrictamente mental. El conocimiento corporeizado no, es un conocimiento que debe obtenerse con una entrega absoluta, incluyendo el cuerpo, en el método o en el camino que propone el maestro, la tradición, a los neófitos que quieren iniciarse en esta área, en este ámbito. Diríamos que la diferencia
haciendo una comparación que no sé si es demasiado buena, pero es la única que se me ocurre ahora, es la diferencia entre poder leer una partitura simplemente y entender la música como la lectura de unas notas sobre un pentagrama, o escuchar un concierto con toda la fuerza de los instrumentos, aunque uno no sepa nada de música en el sentido de solfeo, pero uno siente la resonancia de los graves y de las tubas y de los bombardinos aquí en el pecho, y el clarinete y con sus melodías suaves, y la flauta aguda. Pues esta es la diferencia, ¿no? Bien, entonces, como decía, en el mundo chamánico la ayahuasca se usa para unir, para acceder a esta dimensión del mundo en que todo forma parte, o se concibe como formando parte de una única unidad de todo el cosmos. Y en esta unidad, dentro de esta unidad, el chamán, diríamos que puede ver, pero no en un sentido de ojos corrientes, lo que está desarmónico en una persona, en una familia o en toda una sociedad, o incluso en un momento histórico, ¿no? Vendría a ser como que una nota suelta no dice nada, ¿no? Uno escucha un re, pues tocado en un piano o en un violín, bueno, pues es una nota. Pero si una persona escucha y aprecia toda una sinfonía, de pronto, si hay un re que está fuera de lugar, rompe la armonía de lo que está tocando toda la orquesta, y la persona que tiene el oído adecuado, digamos razonablemente entrenado o educado, enseguida se da cuenta que hay un segundo violín que está chirriando porque tiene un re que está mal afinado y suena bajo, por ejemplo, ¿no? Pero este re solo, pues simplemente es una nota, un sonido vibrante, hasta a lo mejor agradable, y nada más, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, ¿no?, que lo exotérico divide, lo esotérico busca la unidad, une, ¿no? Por tanto, el uso de ayahuasca, y estoy hablando a grandes rasgos, el uso de ayahuasca dentro de nuestro marco de psicoterapia convencional, aunque sea una psicoterapia de vanguardia, pero dentro de nuestra cosmovisión occidental, abre una serie de frentes y de preguntas que la psicología convencional nuestra, por lo menos de momento, no puede no solo responder, sino que probablemente no puede ni encajar desde un punto de vista de comprender el sentido profundo de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, las visiones que produce el consumo de ayahuasca, o sea, estimula el imaginario humano. Entonces, muchas de estas visiones pueden ser consideradas por parte de la psicología convencional nuestra, ya no digo del conductismo, pero sí de la psicología analítica, de la psicoanálisis, ¿no?, incluso de la psicología transaccional también, pueden ser consideradas imágenes fantasiosas, por ejemplo, o imágenes de contenido simbólico, como los sueños, sin más, ¿no? Pero otras no pueden ser consideradas así. Les pongo el caso de una paciente, por ejemplo, una señora que tenía a su esposo enfermo, ya los dos mayores, pero una enfermedad de estas que puede durar un año o puede durar 10 años, ¿no? Y en una sesión de ayahuasca, la señora, que estaba ella, la paciente, no su esposo, pues tuvo visiones de que su esposo moría. Y salió de la sesión realmente impactada, con un tremendo deslave emocional, viendo a su esposo que moría, ¿no? Y bueno, uno puede considerar, ¿esto es cierto? O sea, en el sentido literal de que su esposo va a dejar de existir en un periodo temporal inmediato, o no. O es una visión que puede ser interpretada con un contenido simbólico, onírico, y que la señora pues ha visto la muerte de algo que puede ser la relación con su esposo, pero no de él literalmente, ¿no? Pero ¿qué pasó a continuación? Que una vez recompuesta un poco del tremendo impacto emocional que le produjo ver bajo el efecto de la ayahuasca, pero ver, ¿no?, pues la muerte de su esposo, esta señora reconstruyó su vida a partir de esta visión. Es decir, que sin decirle a su esposo literalmente que había visto en las terapias que hacía con enteógenos que iba a morir, pero lo animó
a que hiciera el testamento, que el esposo no lo había hecho, a que arreglara una serie de temas emocionales con sus hijos, temas legales, porque tiene una empresa familiar, y como todo estaba a nombre del padre, pues total que estas visiones empujaron a la paciente a ordenar asuntos suyos en relación a su esposo y asuntos de su esposo en relación al mundo material, digamos, a la economía y la familia. Entonces, esto le permitió vivir a partir de aquel momento con mucha más tranquilidad y mucha más calma. Y ya daba igual, en un cierto sentido, por supuesto, que el esposo muriera al cabo de un mes o al cabo de 5 años, porque lo que a ella le agitaba era darse cuenta que su esposo estaba enfermo, que el Señor lo negaba y no quería arreglar sus asuntos materiales ni hacer el testamento, en fin, ordenar su vida familiar y material por si se tenía que marchar, ¿no? El esposo tardó tiempo en morir y de hecho está vivo todavía, ¿no? Pero sí. Pero al margen, ¿no? Al margen de lo que vaya a durar este señor vivo, porque repito que está enfermo desde hace años y en cualquier momento pues puede acabar su vida. Pero estas visiones, que desde un cierto punto de vista pueden considerarse fantasiosas o meras proyecciones del inconsciente de ella, la llevaron a ordenar su vida de una forma que no hubiera hecho si no hubiera tenido estas visiones, ¿no? Luego, en el marco también, entonces, este tipo de estimulación visionaria o del imaginario mental que produce la ayahuasca, ¿cómo hay que entenderla desde nuestra psicología convencional? O sea, un chamán o un individuo en una cultura chamánica entendería perfectamente estas visiones y diría probablemente, no, el esposo no va a morir. O sea, esto lo vio para ordenar su vida. Claro que, como solemos decir, una vez ha llovido, todo el mundo lo veía venir, que iba a llover, ¿no? Pero da igual, en este caso fue así. En otro caso, por ejemplo, los efectos de la ayahuasca producen lo que en terminología castellana se llama una abreacción. Yo diría que es el fenómeno más corriente cuando se toma ayahuasca dentro de un marco terapéutico, ¿no? El producir la abreacción, que la abreacción es la toma de conciencia de algún rescoldo biográfico que está tapado, que está censurado, porque hay algún dolor o algún trauma o alguna vergüenza asociada a este pasaje biográfico y nuestra censura consciente lo ha tapado, ¿no? Entonces hoy día se usan términos ingleses, no sé por qué, porque hay la palabra castellana abreacción, que significa toma de conciencia con carga emocional, no solo toma de conciencia en un sentido intelectual. Pues la ayahuasca, por ejemplo, permite y fuerza esta abreacción. Entonces, ¿cómo se puede encajar esto desde una explicación exotérica? Que por otro lado es lo que buscan todos nuestros psicólogos, o sea que abrir el trauma, sea con técnicas psicoanalíticas, sean con técnicas transpersonales, sean con técnicas del tipo que sean, pero abrir el trauma, ¿no? Para que pueda salir este contenido y la persona recupere la energía psíquica que se ha quedado encapsulada en el trauma cuando se ha cerrado por encima. Entonces, ¿cómo se explica esto desde la psicología convencional? Cuando generalmente se tarda meses en un trabajo psicoterapéutico regular de gabinete para que sucedan estos fenómenos de abreacción, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, un paciente que tiene un hijo, tiene varios hijos, pero uno de ellos, pues en cierto momento cometió varias fechorías, de joven, ¿no? Pero en fin, pero graves, de robar una moto y drogarse y robar dinero y tal. Y el hombre, pues, se sentía muy culpable como padre de todas estas fechorías y de la vida que está llevando su hijo, y un buen día, bajo el efecto de la ayahuasca, se dio cuenta pues que él no tenía nada que ver con esto, que tenía otros hijos que llevaban una vida absolutamente agradable, feliz, armónica, y que hubiera salido un hijo pues con algún tipo de trastorno, que tiene lo que técnicamente se llama un trastorno límite de personalidad, pues que él no tenía nada que ver con esto y que iba a cuidar a su hijo con el mismo cariño y atención, pero que no se iba a sentir más culpable, digamos, por el trastorno límite de personalidad que sufre su hijo. Entonces, y nada más, y a partir de aquel momento cambió completamente la relación con su hijo. Entonces, ¿cómo se puede explicar este fenómeno también de abreacción, o sea, de toma de conciencia con descarga emocional que produce la ayahuasca en algunos casos, no en todos, ¿no?
Por otro lado, aumenta la autoconciencia, la ayahuasca, o sea, el efecto de la ayahuasca, de una forma, digamos, razonablemente bien llevada a una sesión, yo diría que es el efecto más general y más útil para el desarrollo humano, ¿no? El aumento de la autoconciencia, que de hecho de lo que estoy hablando son manifestaciones de este aumento de autoconciencia, es decir, las visiones del sujeto o la reacción emocional. Con lo cual, cuando hay un aumento de autoconciencia, casi automáticamente disminuye el miedo a la muerte, porque en la autoconciencia entra también la conciencia de la finitud de nuestra existencia, y cuando hay un conocimiento corporeizado, no solo intelectual, lo intelectual lo tenemos todos, la idea o el conocimiento de que un día se va a acabar nuestra vida, hagamos lo que hagamos, ¿no? Pero una cosa es que forme parte de nuestro background intelectual simplemente, y después a la hora de encontrarnos delante de la muerte que nos aterroricemos. Pero otra cosa es que haya un conocimiento, como os decía antes, corporeizado, o sea que es una certitud que cada una de mis células tiene, que tiene que ver, como les digo, con este aumento de la autoconciencia que provoca el consumo de ayahuasca. Y a la vez que aumenta la conciencia de uno mismo, por tanto de la propia finitud, y disminuye el miedo a la muerte, ayuda a focalizar la vida, que es lo que antes os he comentado, es decir, que es otra de las grandes virtudes aplicables de la ayahuasca en un protocolo de psicoterapia occidental. O sea, focalizar la vida, que implica rebajar la neurosis, como antes he dicho, o sea, la neurosis es la pérdida del sentido de la vida, con lo cual si uno focaliza su vida hacia un objetivo, le da más sentido. Por tanto, se puede afirmar taxativamente que la ayahuasca es el único medicamento que se conoce para la neurosis, y lo digo en un sentido literal, no metafórico, ¿no? También activa recuerdos de la infancia, pero no solo recuerdos de la infancia, como hace a veces el psicoanálisis, ¿no? Sino que, o la introspección, sino que activa recuerdos de la infancia y les da el lugar correspondiente con el peso específico que ha tenido aquel hecho recordado dentro de la biografía del sujeto. Y repito, y esto por sí mismo es terapéutico ya, ¿no? Digamos, rebaja el nivel de ansiedad que genera el tener recuerdos o apagados o recuerdos desubicados que no sabemos bien qué peso han tenido en nuestro recuerdo, ¿no? Por ejemplo, pues esta semana mismo una paciente de pronto me contaba que en un trabajo con ayahuasca, en una sesión de terapia, recordó que cuando tenía 12 años, una señora mayor, o sea, ya jubilada, que cuando tenía 12 años vino un sacerdote a dirigir un ejercicio espiritual o algo parecido en el colegio de monjas donde ella estaba, y parece que les contó algo tremebundo, que todas las niñas acabaron llorando y aterrorizadas de lo que aquel predicador les contó, que los llamaban predicadores antes, ¿no? Entonces, de pronto, en una sesión de ayahuasca, a pesar de que lleva años en psicoterapia, esto no había salido, y tomó conciencia, se acordó no solo de la presencia de este predicador, sino del peso que había tenido en su vida, el terror que le había despertado lo que este buen hombre les había contado a todas las niñas. También aumenta la autoestima, aumenta la autoconfianza, y fundamentalmente creo que la expresión más precisa de lo que produce la ayahuasca es que reconecta con el ser interno. Repito, y este hecho queda muy al margen de los parámetros y de los paradigmas de la psicología contemporánea, ¿no? Solo la psicología junguiana y los post-junganos hablan del ser interno, ¿no? De este núcleo esencial del cual deriva todo el sentido de la vida. Y estoy hablando de esto, no hablar de ayahuasca, pero es una psicología que hoy día ni se estudia en la universidad, la psicología junguiana o la psicología analítica, porque ha sido completamente barrida por el conductismo, pero es la única rama de nuestra psicología que habla de la conexión con el ser, y de hecho Jung y los post-jungianos, como Hillman por ejemplo, han definido perfectamente lo que es el ser y lo que es el alma, y lo han definido en términos
digamos, de pensamiento científico, no de pensamiento místico, ¿no? Y digo de pensamiento porque la psicología, por mucho que lo expresen los psicólogos, no es una ciencia ni lo será nunca. Digamos, y creo que por eso tienen tanto complejo hacer estadísticas y números como pretendiendo emular a la ciencia, pero no es, pero tampoco la antropología lo es. Yo soy antropólogo de profesión y de vocación, y cuando me dicen la ciencia digo, bueno, queda bonito y me gusta, ¿no? Pero la antropología no es una ciencia, es una disciplina de pensamiento científico, lo mismo que la psicología y lo mismo que la medicina y lo mismo que la estadística y la economía. Son disciplinas de pensamiento científico, pero la ciencia, por definición, es una forma de pensamiento que afirma o produce afirmaciones sobre la realidad que se basan en la objetivación de un fenómeno. Por tanto, que varias personas tienen que ver lo mismo en distintos momentos a partir de unas premisas que se repiten. Y afortunadamente con los seres humanos no se puede repetir, digamos, pues un momento cultural, o no se puede repetir el funcionamiento espiritual de una persona o las reacciones emocionales. Entonces, repito que la psicología, por tanto, no es ciencia, por mucho que los conductistas quieran hacer números, pero para mí solo hablan de su complejo de inferioridad delante de la ciencia, y mejorarían, pues, asumiendo que no es una ciencia, pero sí es una disciplina de pensamiento científico. O sea que las afirmaciones que hacen y las terapias que desarrollan no les bajan por inspiración divina, sino que las producen a partir de unos silogismos, de unas inferencias, de unas deducciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo relacionar los efectos psicológicos de la ayahuasca, que he descrito aquí muy sucintamente, con la dimensión esotérica del chamanismo y con las dimensiones de las energías ocultas, que es propiamente la dimensión esotérica? ¿Es la misma realidad de la que hablamos o no es la misma realidad? O sea, el efecto de la ayahuasca bajo parámetros psicológicos o el efecto de la ayahuasca entendida bajo una cosmovisión chamánica. Y es una pregunta importante, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Digamos, cuando un psicólogo transpersonal habla del efecto de la ayahuasca, ¿está hablando de lo mismo que el chamanismo o no? En mi experiencia, y estoy bastante convencido, no plenamente, pero bastante convencido, es una cuestión de grados, simplemente. Digamos, hay un nivel en un extremo, que es el nivel esotérico, el nivel chamánico, que parte de una percepción, no de una concepción idiosincrática, sino de una percepción sensible de la unidad del cosmos, y que lo que sale de esta unidad, lo que chirría, lo que es inarmónico, es el objeto de su acción para rearmonizar a la persona, a la sociedad o el cuerpo, ¿no? En cambio, el psicólogo no. O sea, el psicólogo, pues, parte de una división, no de una unidad, y de ver cómo encajan estas piezas, cada una entendida aisladamente, ¿no? Entonces, vuelvo al anterior. ¿Cuál es el punto fundamental que diferencia al terapeuta del chamán? Es la iniciación. Es la iniciación. O sea, y toda iniciación esotérica implica el desarrollo de una sensibilidad perceptiva especial, ¿no? Por ejemplo, la intuición. Forma parte de la forma de captación del mundo de los chamanes, la intuición. Y la tienen muy desarrollada, pertenezcan a la cultura o a la etnia que pertenezcan, ¿no? Entonces, la intuición, por definición, es una vía de captación directa de la realidad que no pasa por el intelecto y requiere un entrenamiento específico, que no es, por supuesto, el entrenamiento racional, pero se puede sistematizar la percepción intuitiva. Y por otro lado, el proceso de iniciación también comprende captar los conocimientos corporizados. O sea, captar lo que el cuerpo está diciendo. El cuerpo resuena, en el cuerpo nos resuena lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto forma parte de las vías de percepción esotéricas. O sea, notar lo que pasa a mi alrededor.
Por ejemplo, hace unos años, y les pongo un ejemplo ahora un poco fuera de aquí, pero ya para ir acabando y dejar un rato para conversación si quieren. Hace un tiempo me interesé por esta maravilla del pensamiento humano que es el I Ching, ¿no? que forma parte de la tradición taoísta. Y estuve con un profesor taoísta de I Ching y nos enseñaba pues a tirar las ramitas y a tirar las monedas para ir haciendo las distintas líneas para formar primero un trigrama y luego otro trigrama hasta formar el hexagrama. Y en clase hacíamos prácticas, pues, y él decía, no, nada de hacer consultas personales, ¿no? Las prácticas son, mañana va a llover y vamos a consultar el I Ching, ¿no? Hoy para comer, ¿qué nos habrán preparado? Porque estábamos en Can Benet, el campus que dirijo, y hoy ¿qué nos han preparado? Vamos a ver, carne, pescado, verdura, y hacíamos consultas así. Y en un cierto momento, ¿cómo fue? En un cierto momento nos invitó a hacer una consulta y mientras el grupo de alumnos estábamos tirando las monedas, él se puso mirando a la pizarra y dibujó un hexagrama que lo acabó de dibujar antes de haber tirado las 6 monedas y con su propio cuerpo se puso delante tapando el hexagrama que él había dibujado en la pizarra. Esperó y cuando se acababan de tirar las monedas y de dibujar las líneas que habían salido, se apartó y dijo, ¿a qué ha salido este hexagrama? Y era exacto el que había salido en las monedas, ¿no? Entonces nos quedamos todos, como podéis imaginar, pues sí que sabes, ¿no? y le pregunté, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y él me dijo, es muy simple, yo no necesito tirar monedas, simplemente capto lo que está pasando en este instante y en este lugar, que es donde hacemos la consulta. Entonces, mientras tiraba las monedas, he oído un golpe de puerta que sonaba por allí, o sea, un portazo, ¿no? Claro, y he entendido la energía que esto implica, energía de madera y de viento que mueve la madera. Entonces, esto se traduce en una línea de acuerdo a la traducción, digamos, simbólica del hexagrama. Luego he oído un perro que ladraba por allí, instante después del portazo por el viento. He oído un perro que ladraba y he entendido que hay una energía. Ahora no lo estoy inventando, ¿no? pero es un ejemplo válido. Entonces pudo decodificar cuál era la energía que había hecho ladrar un perro por el sur y esto lo tradujo por sus conocimientos en otra línea del hexagrama y así fue como fue elaborando el hexagrama, ¿no? Él me dijo, es que no necesito tirar las monedas, estando atento a lo que pasa a mi alrededor ya sé la respuesta a la consulta que hago porque entiendo cómo se mueven las energías. Entonces, pero ¿cómo lo captaba? Fíjense, intelectualmente no. O sea, les he puesto este ejemplo de que oyó por un lado perro, pero él me dijo, pero también he notado un movimiento en mi tripa. Y esto se traduce en tal tipo de energía que ha sido la cuarta línea que he puesto en el hexagrama. Es decir que, repito, en el mundo de la cosmovisión chamánica hay un acceso y un entrenamiento, como en toda tradición esotérica, al conocimiento corporizado, que es un conocimiento que no pasa por la razón dialéctica, sino que pasa por el cuerpo o directamente va al pensamiento vía intuitiva. Y para acabar, ya, por tanto, diría que para poder utilizar la ayahuasca dentro de nuestros marcos terapéuticos, como mínimo habría que reconsiderar la psicoterapia convencional nuestra en el sentido de orientar la terapia hacia la búsqueda de la unidad. Y que repito, la psicología analítica junguiana y posjunguiana ya apuntaba claramente en ese sentido, ¿no? Incluso Jung en algún momento, si no recuerdo mal, escribió que toda evolución en el universo va hacia la unidad, ¿no? Y de ahí él dijo, por eso todas las grandes religiones hablan del uno para referirse a Dios, no sea la conciencia búdica, sea Alá, sea Dios, pero la metáfora siempre es el uno, la unidad. Y todo proceso evolutivo va hacia la unidad y todo proceso involutivo lo que hace es dividir, ¿no? El tipo de sistema que sea. Con lo cual, nuestra psicología, para poder aprovechar bien los potenciales de la ayahuasca, como digo, debe, por un lado, reconsiderar que la terapia, cualquiera que sea, ha de conducir a las personas hacia la experiencia de la unidad interna, ¿no? Por otro lado,
esta unidad ha de permitir la conexión con el ser interno, digamos, con la esencia, como dicen los sufis, ¿no? Con esta dimensión esencialista que todo ser humano alberga y que más bien al alejarnos de ellas cuando perdemos el sentido de nuestra existencia. Y para acabar, otro factor que tienen en cuenta los chamanes y las religiones ayahuasqueras y no la terapia, la psicoterapia convencional nuestra, es la creación de un campo. Es decir, este concepto que vuelve a estar tan en boga en el ámbito de la física y también de la biología, la idea de campo, es decir, y también dentro de la psicología sistémica, ¿no? Porque de hecho las constelaciones familiares están totalmente construidas y se han desarrollado, aunque no se hable de la existencia de un campo, en este caso se llama el sistema familiar. Pero los chamanes hablan constantemente, aunque sea con distintos términos, no este por supuesto, de un campo, o sea, algo que unifica los fenómenos que suceden en su interior, ¿no? Y con frecuencia me viene a la memoria la afirmación que hizo Einstein, ¿no? Hace un siglo ya, que dijo: fuera de un campo no puede pasar nada. Él se refiere a un campo electromagnético, pero dijo así: fuera del campo no hay nada. No sé exactamente ahora las palabras con las que lo dijo, pero el sentido era literalmente esto: fuera del campo no hay nada. Y lo que crean los chamanes es un campo, precisamente, un campo electromagnético de muy baja frecuencia, que en el caso de la ayahuasca incluso lo he fotografiado, o sea, tenemos aparatos suficientemente sensibles ya para fotografiar el campo. Entonces, en este caso, en mis investigaciones, sé exactamente los metros que tiene el campo de extensión en la periferia de un grupo de personas que están tomando ayahuasca, ¿no? Y incluso he medido cuando las personas son pocas, como 10, por ejemplo, qué extensión tiene el campo, y cuando son más, por ejemplo 80 o 90, hasta dónde alcanza el campo electromagnético, repito, fotografiable, que genera esta unidad de intención, además de la propulsión de la ayahuasca, unidad de intención de las personas que están ahí reunidas, ¿no? Y el campo, no tengo pruebas, pero estoy plenamente convencido que el campo es lo que más ayuda a reordenar las personas que van a ver los psicólogos. O sea, en psicología convencional se habla del acuerdo terapéutico entre el paciente y el terapeuta. Y se dice así: si hay un buen acuerdo terapéutico, aunque es una cosa implícita, o sea, no es un contrato o contrato terapéutico, a veces se habla también, entre el paciente, o sea, si hay una relación de empatía entre el terapeuta y el paciente, tiene muchas posibilidades el paciente de curarse. Si no hay empatía, tiene muy pocas posibilidades de curarse, y esto con independencia de la terapia, ¿no? Es decir, hay estudios que se han hecho en Alemania en 2014. Lo hicieron en el campo de la acupuntura, no de la psicoterapia. Digamos, los alemanes, que sabéis que son muy dados a milimetrar todo y a hacer estudios muy concienzudos, se dieron cuenta que había acupuntores que curaban a sus pacientes y acupuntores que no curaban, o que curaban mucho menos, y proveniendo todos de la misma escuela, de la misma tradición de acupuntura, de las varias que hay, que creo que en este caso eran acupuntores formados en la tradición Manaka y Toyohari. Entonces se pusieron a hacer un estudio de a ver qué pasaba, y llegaron a la conclusión de que lo que curaba era el terapeuta, no la técnica médica o la tradición en la cual se había formado. Por eso había acupuntores que curaban a casi todos sus pacientes y otros que no curaban a casi ninguno, usando exactamente, digamos, el mismo tipo de agujas, el mismo tipo de punción, los mismos meridianos tratados de la misma forma. Y esto los llevó al estudio original de que la acupuntura, igual que el chamanismo, originalmente no tenía agujas, sino que era la propia intención del dedo del terapeuta, o sea, lo que en chamanismo se llama la imposición de manos, lo que producía el efecto terapéutico, y que con el devenir de los siglos esta imposición de manos pues se armó de unas herramientas que primero eran las cuñas de caña de bambú, y luego fueron las agujitas más finas, etcétera, ¿no? Entonces, ya para acabar, como digo, la creación del campo en el mundo chamánico es consciente, aunque no se llame de esta forma, ¿no? En el ámbito de nuestra psicoterapia
no está más contemplado que este acuerdo contrato terapéutico. Y en este sentido, para usar la ayahuasca es muy necesario la creación de un campo, y esto es algo en lo cual puedo hablar también de mi experiencia personal durante años, de cuando se crea un campo ordenado, la experiencia es ordenada y fructífera. Cuando el campo es desordenado, da igual que la ayahuasca sea de buena calidad, de mala calidad, da igual el entorno musical, si es que se pone un paisaje musical de fondo, que la experiencia es inarmónica para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí acabo mi conferencia de hoy, espero que la hayáis podido digerir, y si queréis hacer alguna pregunta, hasta las 9 tenemos tiempo. Gracias. Yo quería preguntarle si existe algún peligro asociado a la ingesta de ayahuasca, siendo como es una droga. Ajá. Si es algo que puede hacer daño también. Sí, claro. Como antes he dicho al empezar, todo jarro tiene dos asas, ¿no? Todo jarro. Entonces, mira, el efecto de la ayahuasca depende de tres patas o de tres factores, ¿no? Por un lado, de la calidad de la ayahuasca, en el sentido químico, o sea, en el sentido material, y de la cantidad que una persona ingiera de ayahuasca. Este es uno de los tres factores que determina el resultado final, la sustancia. El otro factor es el estado del sujeto. O sea, no es lo mismo que tome ayahuasca, la misma ayahuasca, una persona que tenga un trastorno psicótico compensado, por ejemplo, que una persona que sea pues razonablemente normal, que una persona que se acabe de separar y esté pasando un duelo amoroso. O sea, el individuo, con su estado en el momento de la ingesta, determina el efecto. Y el tercer pie, que también es determinante, es el contexto que envuelve, o sea, lo que estaba hablando del campo. Entonces, la sustancia, el sujeto con su estado psicológico y el contexto, ¿no? Entonces, si estos tres pies están razonablemente bien, no hay prácticamente ningún peligro, prácticamente. Si uno de los tres pies está mal, entonces hay más posibilidades. O sea, y suponiendo incluso que los tres estén bien, razonablemente bien, lo más frecuente que pasa, que es muy poco frecuente, es que hay ataques de ansiedad. Es decir, que en este desvelarse episodios biográficos del sujeto, pues a veces, a la vez que hay esta abreacción, el fenómeno de abreacción, pues todo el dolor que produjo esta encapsulación de una parte de su vida, pues sale. Y esto genera a veces miedo, a veces mucha tristeza, pero generalmente ansiedad. Pero os digo, yo diría que ni un 1 por 500 o algo así, ¿no? Si está bien llevada la sesión, significa un contexto adecuado, y la ayahuasca también es razonablemente buena. Entonces se habla también del peligro de pánico, no solo de ansiedad, que sería un grado más, ¿no? Se puede dar, o sea, yo en años y años creo que una persona vi una vez, ¿no? Y luego hay el peligro de la descompensación psicótica, que este sí es serio, pero es que esto es, o sea, es un peligro casi que a nivel teórico, ¿no? Porque tampoco hay tantas personas psicóticas, digamos, que aunque sea solo a nivel estadístico, claro que hay este peligro, pero no es más que un no sé, mira, si no me equivoco, se acepta un 7% de accidentes en este tipo de experiencias. O sea, un 7% significa, pero con ayahuasca y también en retiros de meditación zen, o sea, o en vipassanas, ¿no? O sea, se acepta que es normal que un 7% de las personas que se someten a estas experiencias tengan alguna descompensación. O sea, peligro no quiere decir que se tiren por el balcón o se suiciden, sino que tengan alguna descompensación psicológica notable, por lo menos, ¿no? Un 7%. No sé, yo he visto miles de personas tomar ayahuasca en contextos bien llevados. Yo diría que ni un 1 por 1000
han sufrido una descompensación. Entonces, hay un peligro, por eso, y no hay que obviarlo, ¿no? Pero si se llevan las cosas bien, es mínimo este peligro. Entonces, por eso, si una persona tiene algún trastorno psiquiátrico y lo sabe, pues es de sentido común no someterse ni a un retiro de meditación profunda, porque se puede descompensar, ni tomar ayahuasca, ni nada de esto, ¿no? Ni hacer buceo tampoco, ¿no? Pero sin preguntas por ti, tienes cara de muy saludable. Sí. Sí, hola. Cuando hablabas del campo... Del campo, sí. Sí. Puede tener que ver también, en mi experiencia es muy diferente cuando, digamos, la toma se hace en un entorno más natural, más en tierra, Claro. que cuando es una sala, por mucho que el mismo sea el chamán el mismo, la medicina sea la misma, la gente más o menos sea la misma. A mí me falta algo más de esencia, los elementos, que sea un fuego, entonces noto mucha diferencia de... Claro, porque la hay. Mira, es más, es que, o sea, no tiene mucho que ver, como te decía ahora. O sea, el contexto no es lo mismo un garaje urbano con olor a gasolina quemada tomando ayahuasca que estar en medio de un prado No, aunque el sitio sea maravilloso, sí. ¿eh? Sí. Una casa, una masía, pero ya no sé, el estar, quizá para mí, yo lo siento así, en contacto directo, ¿no? En tierra, fuego o aire, prefiero casi estar fuera y pasar frío y... Sí, mira, precisamente por esto, por el fenómeno campo, los verdaderos chamanes no quieren nunca salir de su territorio habitual. Por eso los que vienen aquí, yo siempre dudo, no quiero decir que sean farsantes todos, pero dudo de su integridad, ¿no? Porque el campo se crea a partir del control de todos los elementos que lo configuran en un sentido físico. Entonces, un chamán de un territorio es chamán de allí, no es un chamán en otro lugar. O sea, se le puede reconocer, pero como chamán de allí, no nuestro, ¿no? Y en el territorio que él controla, es conocedor del sentido de todos los estímulos que hay. Y cuando estos estímulos cambian, como os decía antes, con el ejemplo del I Ching, del hexagrama, él sabe el sentido de esto, ¿no? Porque tiene esta conexión esencialista, o sea... Por ejemplo, el chamán con el que estuve más años, Juanca, ¿no? Que algunos habréis oído hablar o escrito textos y libros sobre su práctica como antropólogo, yo como antropólogo, no él, ¿no? Pues él no quería salir de su territorio, porque él en su territorio sabía que pájaros cantan de noche y que ruidos, por ejemplo, son los habituales de noche, y se oía cantar un pájaro que no era el habitual entre las aves nocturnas de su territorio, él sabía o interpretaba que algo anómalo estaba pasando, que había la invasión de algún espíritu enemigo, por ejemplo, que algo anómalo pasaba, lo que sea. Y en cambio, si salen de su territorio, pierden esta conexión con el campo. Tal vez no la pierden absolutamente, pero sí deja de serles funcional, digamos, ¿no? Su conocimiento del campo diferente o nuevo para ellos en el que están. Por eso los chamanes de verdad, que quedan pocos, o sea, no quieren salir de su territorio porque se encuentran desprotegidos, ¿no? Bueno, o a veces vienen días antes, hacen como limpias en la casa para hacerse como del sitio, ¿no? A veces sí. Una cosa también, en la otra conferencia una mujer te preguntó sobre... Me preguntas sobre arquetipos, ¿no? Te preguntó sobre las serpientes y quedó un poquito así como muy, lo que has dicho tú, un poco superficial, ¿no? Bueno. Y quería preguntaros un poco, porque como es una cosa que en muchas culturas es como muy recurrente y en mi experiencia es muy recurrente, más que con cosas familiares, pues tengo como un poco curiosidad. ¿Ver serpientes o ver qué? Sí, serpientes, anacondas y varias diferentes. Misterio de misterios. No. Gracias. Mira, esquematizándolo mucho porque es un tema para estar una hora más hablando, ¿no? Y de hecho doy un seminario del 20 al 22 de mayo, que es un fin de semana y lo doy una vez al año, un seminario intensivo sobre ayahuasca. O sea, digamos, este ciclo son conferencias de divulgación. El seminario que doy en mayo es intensivo para personas que estáis interesadas más a fondo, ¿no? O sea, todo un fin de semana dedicada estrictamente al tema. Entonces, mira,
En el viaje que produce la ayahuasca, lo mismo que la mayor parte de enteógenos y lo mismo que la mayor parte de técnicas extatogénicas son técnicas que producen o pueden producir experiencias extáticas, ¿no? Incluye pues danzas derviches, meditación zen, etcétera, etcétera, incluyendo también la contemplación cristiana. O sea que los cristianos, digamos, despreciamos nuestras tradiciones extatogénicas, y es una cuestión también de modas históricas, porque en el cristianismo hay una gran tradición extatogénica, como digo, y hermosísima, y en fin, que forma parte de nuestras raíces más profundas, ¿no? Entonces, en la práctica de toda técnica extatogénica hay 4 niveles. Hay un primer nivel, desde el punto de vista que me preguntas, hay un primer nivel en el que cuando la persona empieza, digamos, a desvincularse de su cuerpo, ¿no?, de su percepción ordinaria, como corrientemente se dice cuando empieza el vuelo, hay un primer nivel de imaginería mental o de visiones que es estrictamente un mecanismo narcisista de defensa. O sea, el ego, usando terminología nuestra, ¿no?, psicológica, ahora no chamánica, el ego, si algo lo caracteriza es que no quiere soltar nunca el control de la personalidad. Entonces, cuando el ego, digamos, esa estructura psíquica, ¿no?, que nos mantiene como individuos con identidad, cuando el ego empieza a sentir que pierde el control, genera, repito, o despliega unos mecanismos de defensa que consisten en tener visiones narcisistas, siempre agradabilísimas, siempre, ¿no? Esto que uno toma ayahuasca y luego dice, oh, me he visto volando como un águila real, llora el águila real, claro, por encima del Gran Cañón del Colorado, y, oh, qué placer ver el mundo desde arriba. O sea, no te creas nada de esto. No. Y luego, si la persona, cuando está bajo el efecto de la ayahuasca o de cualquier técnica extatogénica, repito, sigue en este proceso de profundizar, digamos, y consigue atravesar este primer nivel, que es solo de visiones narcisistas, o sea, mecanismo de defensa del ego para no perder el control, ¿no? Y muchas personas se quedan atrapadas ahí y ya está, y todo su vuelo es pura fantasía narcisista. Cuando la persona consigue atravesar esto, se encuentra con un segundo estrato, que es lo que llamamos la revisión biográfica. Y este estrato suele ser doloroso. Digamos que la persona, bajo los efectos de la técnica o del propulsor que esté usando, empieza a revisar su vida, de una forma o de otra, ¿no? Ahora, porque hay también como subestratos, pero no voy a entrar en esto. Entonces hay un segundo estrato, como digo, que es de pura revisión biográfica, y es el estrato que propiamente ya puede empezar a ser terapéutico, porque la persona en este estrato va revisando su vida, o le aparecen fenómenos de abreacción, como os he comentado, y muchas personas se quedan en este segundo estrato, digamos, sufriendo pues las heridas de su pasado. Ya, si la persona consigue atravesar este estrato, hay un tercer nivel del viaje, o estrato también. Es una manera de hablarlo de estratos, ¿eh? O sea, no lo entendáis en un sentido estricto, es solo una manera de hablar. Pues hay un tercer paso, que es el que llamamos de esto, ¿cómo se llama? De impasse. O sea, dentro de la revisión biográfica aparecen 2 fenómenos, que uno es la conciencia de la muerte. O sea, cuando una persona está revisando profundamente su vida, toma conciencia en este conocimiento corporeizado que antes os he comentado, no solo conocimiento intelectual, toma conciencia de que va a morir, o sea que su vida tiene un final. Pero también es el estrato en el cual el ego deja de controlar las riendas de la personalidad, no de la conciencia, sino de la personalidad. Y de ahí que ese tercer estrato lo llamamos de impasse, porque casi nadie lo puede atravesar solo. Digamos, cuando uno llega a este nivel, o tienes un maestro o un terapeuta o alguien que te ayude y te dé un empujón para que lo atravieses, o la mayor parte de personas se quedan atrapadas, y se llama impasse por el sentido del término. O sea, impasse es un punto del camino en el que uno ni puede seguir adelante ni puede volver atrás. Es decir, la persona no puede volver atrás porque se ha dado cuenta de cosas de su vida que tenía tapadas, tenía olvidadas, ha tomado conciencia de la finitud de su existencia, y eso tampoco lo puede borrar, pero no puede seguir adelante porque el ego no le deja. Entonces, si por la vía que sea la persona consigue atravesar este tercer nivel o estrato, que por ejemplo,
es el que, o sea, un chamán de verdad, y así es en todas las tradiciones donde se toma ayahuasca, o sea, amerindias, amazónicas o andinas, se considera que un chamán de verdad nunca ha decidido el ser chamán, sino que se ha visto empujado por una enfermedad mortal, por un accidente, por algún avatar de su vida que lo ha llevado al extremo de la muerte y que solo ha podido recuperarse dedicándose y comprometiéndose a mantener esta relación de ayuda con los demás, que en el fondo es el chamanismo, ¿no? Entonces, en estos casos sí, cuando la persona, como por ejemplo Juanca, mi maestro en chamanismo, que él tenía una tuberculosis y cuando tenía 17 o 18 años estaba tan harto de sufrir por la selva, la debilidad, y un tuberculoso en la selva no puede vivir, porque o cazas o te mueres de hambre y sufres, ¿no? Que se fue a un río y decidió morirse, literalmente, decidió no tomar nada más, no comer nada más, no hacer nada más, y tumbarse allí en la arena de un río, en la playa de un río, esperar a que la muerte le llegara y punto. Y en esta entrega absoluta a la muerte fue cuando tuvo visiones, estuvo 3 días durmiendo en el margen del río, sobre la arena, y tuvo visiones entonces de otro chamán que le venía, que le decía que se levantara, que él iba a convertirse en chamán también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un caso de alguien que atraviesa este estrato del impasse solo, sin que nadie desde fuera lo empuje, ¿no? Pero ese también, por ejemplo, en terapia es el punto más delicado de todo el proceso psicoterapéutico, cuando el paciente entra en ese estado de impasse, que todos se quieren marchar, porque se sienten perdidos, sienten que no les sirve de nada lo que están haciendo, y el problema es que no quieren dar este paso a soltar completamente las riendas de su ego no quiere soltar. Bueno, entonces, si se atraviesa este tercer o cuarto estrato, entonces la persona entra en la experiencia arquetípica que tú me has preguntado, y entonces vuelve a tener visiones, pero estas son propiamente visiones arquetípicas, no son fantasías narcisistas, digamos, de mecanismo de defensa. Y las visiones que tienen este cuarto o quinto estrato, no sé por qué es de una manera de hablar, son visiones cargadas de contenido existencial, son visiones densamente emocionales y sobre todo son visiones que tienen un sentido arquetípico. Digamos que cualquier persona que entienda arquetipos, ya cuéntamelo, ¿no? Y nunca es el sujeto placenteramente volando por encima del Gran Cañón del Colorado, sino que es otra calidad de imágenes, ¿no? Y generalmente son imágenes con argumento. O sea, los arquetipos son acción inconsciente, los arquetipos no son retratos parados, es una acción, ¿no? O sea, un arquetipo es un núcleo dinámico de energía autónoma que nos produce conducta. O sea, la manera de activar un arquetipo es haciendo. O sea, todo lo que yo hago, con todo lo que yo hago, activo mi arquetipo masculino porque soy un hombre. Entonces, haga lo que haga, hablar aquí ahora o cenar más tarde, si Dios me lo permite, pues lo haré como hombre, no como sapo. Bueno, espero que no, ¿no? Entonces, los arquetipos tienen una narrativa propia que las personas que entienden, que se han formado en esto, enseguida reconocen, ¿no? Y entonces hay ciertas imágenes que son arquetípicas, como por ejemplo las serpientes que dices tú, ¿no? Y el otro día creo que lo comenté, que la visión, que es bastante frecuente, de ofidios bajo el efecto de la ayahuasca, casi siempre indica un ascenso de la conciencia. Y también en sueños, o sea, cuando soñáis con serpientes, cosa que es frecuente en la adolescencia, sobre todo, o sea, tiene que ver, ahora me alargaría, pero tiene que ver con el cerebro reptiliano, sabéis que es este núcleo basal de nuestro sistema nervioso, que fue el primero que se creó, dicen que hace unos 450 millones de años. Entonces, pues cada vez que ascendemos de nivel de conciencia, aparece esta imagen que la llevamos, parece ser, ¿no?, impresa en nuestro ADN, y de ahí que en todas las religiones la divinidad está relacionada con la serpiente, tanto en el Antiguo Egipto como en el cristianismo, ¿no? O sea, y que es en nuestra tradición bíblica del Antiguo Testamento, pues todos sabéis que es la serpiente la que le enseña a Eva a distinguir entre el bien y el mal, darle la manzana. Bueno, no sé si te he contestado o querías algo más, ¿sí? Sí. El primer nivel sí, que hablabas sería un poco el nivel de droga sintética, LSD, alucinógeno. Puede ser, no forzosamente, pero, vale, puede ser. Pero va un poco por ahí. Y después una cosa muy concreta,
¿El aura podría tener alguna relación con el campo este que hablábamos? O sea, yo no entiendo de auras, pero hasta donde he leído algunas cosas son la visualización del campo individual, sí. Vale. Solo esto, ahora sí. Muchas gracias, doctor Fericla. Muy buena la intervención. Mi pregunta es, exactamente siempre hay imágenes en la toma de la ayahuasca. No, no siempre. Y si no hay imágenes, ¿corresponde a algo en específico? ¿Quieres que te diga qué es? Que te falta zinc. No es broma, no es broma. No, lo digo para todos, ¿no? O sea, la dimetiltriptamina, que es en principio probablemente no es la única sustancia que produce esta activación del imaginario, pero hasta donde se sabe es la DMT, se enlaza con el zinc. Entonces, a partir de los 40 años más o menos empezamos a perder el zinc del cuerpo. Por eso las personas de edad tenemos más dificultad para tener visiones que los jóvenes. ¿Cómo resolverlo? Tomando zinc. Así de simple. En serio. Gracias. Me encantan en las farmacias, ¿sabes? Venden cápsulas de zinc para no intoxicarte tomando demasiado. Y la otra manera, ahora me veo, es comiendo muchos plátanos que también son ricos en potasio y en zinc. Yo quería saber cuándo se considera que alguien es un iniciado o cómo se puede ser un iniciado. Si acabas de decir que para ser chamán tienes que, ¿no?, llegar a un extremo en tu vida en el que pasas por una enfermedad grave o estás en una situación... Sí, a ver, es una pregunta difícil de responder porque... O sea, la iniciación en cualquier tradición esotérica, no solo en chamanismo, la iniciación implica dos cosas. Haber desarrollado la capacidad perceptual y sensitiva para ver la otra realidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, como decía, a lo mejor las auras de las personas, o poder captar intuitivamente un momento determinado, pues lo que sea. Entonces, por un lado, la iniciación implica esto, haber desarrollado la capacidad perceptual, sensitiva y generalmente también haber asimilado una serie de conocimientos exotéricos o técnicos que ayudan al desarrollo o orientan el desarrollo de esta sensibilidad. Y el otro factor que es nuclear en la iniciación es la cadena. O sea, toda iniciación, sea del tipo que sea, implica la adscripción del iniciado a una cadena de conocimiento, una cadena temporal, ¿no? Entonces, que esto, por ejemplo, es lo que hoy día se ha perdido en Occidente. Entonces, cada cadena de transmisión, por ejemplo, el budismo, pues tiene muy establecido las iniciaciones que a veces el Papa, el Dalai Lama, pues hace tal iniciación o cual iniciación y va invitando o permitiendo o conectando, tal vez sería la palabra más adecuada, a las personas que pasan este proceso iniciático a la cadena de conocimientos que se transmite a través de esta iniciación, ¿no? Por ejemplo, o sea, la ayahuasca, ya que estamos hablando de ayahuasca hoy, proviene, o sea, no como se está tomando, hablando en términos generales aquí en Occidente, pero hay una cadena de transmisión que podríamos llamarla la ayahuasquera o la ayahuasquil, no sé, ¿no? Y que viene desde hace más de 10.000 años. Entonces, en esta cadena de transmisión hay una dimensión exotérica y era que cada chamán y cada persona que sabía cómo cocinar ayahuasca la transmitía a las siguientes generaciones. O sea, si nos ha llegado a nosotros la ayahuasca, y no hay que olvidarlo, hay que recordarlo siempre, si nos ha llegado la ayahuasca es porque durante 10.000 años, o 8.000 años como mínimo, según los paleobotánicos, el conocimiento de cómo prepararla ha ido pasando de hombres humildes a hombres humildes
generaciones anónimas en medio de la selva amazónica que se iban transmitiendo este conocimiento, ¿no? de cómo prepararlo, cómo crear el campo para que sea bueno el efecto que produce, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cadena de conocimiento, de transmisión que ha llegado hasta nosotros. Lo que pasa es que hoy día, pues, en Occidente las cosas se difunden por libros y por DVDs, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma que hay una cadena de transmisión exotérica, que es la que estoy hablando ahora, también hay una cadena de transmisión esotérica. Y cada cadena esotérica fija cuando una persona está iniciada y por tanto forma parte de esta cadena, ¿no? O sea, es como si dijéramos, hay unos exámenes que se ven, que es, a ver, cocina ayahuasca, a ver cómo te sale, ¿no? A ver qué mezcla haces. Y unos exámenes que no se ven, que tienen que ver con el dominio de este mundo de lo inefable. Pero que para las personas que lo ven o que lo conocen, no es algo misterioso. Bueno, misterioso sí. No es algo, no sé cómo decirte, inaprehensible, ¿no? Como antes os he comentado con el ejemplo de este profesor taoísta de I Ching, que lo escribió y dijo, no, yo ya sé que iba a salir este hexagrama. Entonces dices, uy, qué casualidad. No, de casualidad nada. Pero es un misterio. Esto es otra cuestión, ¿no? Entonces... ¿Tú, por ejemplo, te consideras iniciado? Yo estoy iniciado, sí. Y lo sé, además, no es una consideración intelectual, ni el título que tengo en la pared del despacho es de doctor en antropología, licenciado en esto, licenciado en otro. Y, por ejemplo, cuando, como os decía antes, en un territorio tribal o clánico no pueden haber dos chamanes, solo hay uno y basta, ¿no? Como en un barco no pueden haber dos capitanes, hay uno, a lo mejor hay otro de recambio subalterno por si le da un ataque de corazón al que manda, pero el que manda es uno. Entonces, cuando un chamán llega a un territorio, por el motivo que sea, y quiere instalarse allí, y hay otro chamán antes, pues, tienen que pelearse entre ellos, o sea, ambos en una contienda esotérica, y yo he visto esto, tienen que demostrar cuál tiene más poder en este ámbito, y el otro se lo reconoce, y no es una pelea a botellazos de a ver quién le parte de la cabeza, no. Ambos toman ayahuasca, digamos, entran en este mundo del esencialismo y ahí hacen un pulso a ver quién de los dos puede más. Y por ejemplo, una manera es poniendo mucha cantidad de ayahuasca y tomando mano a mano, así. Ahora tomas tú, ahora yo, ahora tomo tú, a ver cuál aguanta más, ¿no? Y el que aguanta más, o sea, el primero que cae es el que pierde, literalmente, y el otro es que ha aguantado más. Pero hay otras maneras también de iniciarse. De iniciarse sí, de demostrar que uno está iniciado, ¿no? Y es con su estar en el mundo, simplemente. Por ejemplo, entre los shuars, y acabo aquí mi explicación ya que es un poco tarde, los shuars son este pueblo de alta Amazonía ecuatoriana que conocemos como jíbaros, ¿no? Entonces, entre ellos hay una tradición que está ya prácticamente perdida, ¿no? Pero hasta hace 30 años era viva, y era la de iniciarse, diríamos nosotros, aunque ellos no usan este término, sino ellos dicen de compactarse con el Arrutam. El Arrutam es un ser indescriptible, es, digamos, el equivalente arquetípico a nuestra imagen de Dios Padre. O sea que, digamos, cuando alguien necesita algo, un cristiano, pues le reza a la Virgen, o le reza a un santo, hasta Jesucristo. Con el Dios Padre no se juega, porque el Dios Padre es el que manda el diluvio cuando se enfada y le da igual razones humanas y le da igual sacrificios de ovejas, ¿entiendes? El que coge a Job del Antiguo Testamento y lo castiga, y aunque Job le dice, pero ¿por qué me haces a mí? Soy tu devoto más fiel. Dice, oye, yo soy Dios, yo hago lo que quiero. O sea, digamos, Dios Padre es amoral. Jesucristo es moral, digamos, forma parte de los valores humanos, ¿no? Y los santos también. Entonces, en el mundo shuar hay un ser, al que llaman Arrutam, que a veces buscan ir a compactarse con este ser, o sea, iniciarse. Y así muy esquemáticamente, pues hay un anciano que un buen día dice, bueno, dentro de un mes, los chicos que quieran, vamos a compactar la Arrutam. Y los chicos que quieren de 7, 8, 9 años, pues cuando es la fecha que ha fijado el anciano, van hasta allí y vamos, ¿no? Y el anciano previamente ha buscado una cascada, hay cascadas grandes, y cómo, no me lo preguntes, pero saben que en una cascada vive la Arrutam y en otra no.
y las que no tienen arrutam es porque alguien ya ha ido, ha compactado y se lo ha llevado. O sea, es así, ¿no? Pero los ancianos dicen que ellos lo saben, ¿no? Yendo a las cascadas, su sensibilidad les permite captar cuál tiene este poder todavía y cuál no lo tiene. Entonces, le cogen a los niños, llegado el día, y generalmente estas cascadas están a 3 a 5 días de caminar desde el lugar de salida, a 15 días de caminar, y los niños hacen este recorrido en ayunas, de 2 días, de 5 o de 15 días. Y mientras caminan en ayunas, yendo hacia la cascada que el anciano, el wea que llaman en Shuar, ha escogido, cazan durante el día, paran a ratitos para descansar y cazan pequeños roedores y pajaritos que después durante la noche, cuando paran para descansar y hacen fuego, los ahuman para llevárselo a su mamá de regreso. Entonces imaginaos la contención de un niño de 7 o 8 años, estar andando por la selva 7 o 10 días sin comer nada, bebiendo un poco de agua y encima cazando comida pero ahumándola para... Cuando llegan al lugar donde está la cascada, el anciano les hace hacer a cada niño una pequeña chocita, ¿sabes? Como un tejadito de hojas de palma, y cada niño se hace la suya, entonces les da un bastón y dice, bueno, ahora poneos ahí todos en hilera, y busca un lugar un poco elevado y pone para cada niño un recipiente con jugo de brunansia, que es la planta psicoactiva más potente que hay. O sea, la ayahuasca es un juego de niños al lado de la brunansia, ¿no? Pues les pone para cada niño media calabacita, digamos, y los niños corren, beben el recipiente, el contenido, regresan a su lugar de salida, el anciano vuelve a llenar, los niños vuelven a correr, beben la savia de brunansia y así hasta que los niños van cayendo uno tras otro, ya por el efecto del alucinógeno, que esto sí es un literal alucinógeno. Entonces el anciano los coge y pone cada niño debajo de su choza y están 3 o 4 días inconscientes, que es lo que dura el efecto de la brunansia. O sea, no dura 2 horas, dura 3 o 4 días, y el anciano es muy duro porque les va poniendo agua, porque la brunansia paraliza la tráquea y paraliza la lengua. Entonces, para que no se llaguen, cada ratito tiene que andar tirando agua en la boca de cada niño día y noche. Bien, entonces durante el periodo del efecto alucinógeno de la brunansia, los niños saben que la rutam se presentará solo a uno de ellos, como mucho a uno. Y la rutam siempre se presenta de una forma tremenda, aterrorizante. O sea, ellos ya saben que si lo ven, pues igual son 2 boas gigantescas o 2 anacondas peleándose entre ellas, o un puma negro, que es el animal más tremendo de la selva, también amenazándolos, gigantesco. O les puede presentar como una tormenta tropical de las que arrasan chozas y árboles y se llevan todo por delante. Pero el niño que tiene esta visión debe tener la valentía de acercarse con el bastoncito que el anciano le ha dado y tocar el arrutam. Luego puede salir corriendo, pero tiene que acercarse y tocarlo, ¿no? Entonces, pasados los 3 días, pues los niños se van rehaciendo, el anciano les da un poco de comida y regresan para casa. Y tienen prohibido explicar lo que han visto durante las visiones de los 3 días. Entonces saben que como mucho a uno de ellos lo ha compactado la rutam, o sea, lo ha iniciado, digamos, ¿no? Esta fuerza tremenda e impersonal y amoral de la selva. Pero dicen que si el que ha visto la rutam ya tiene el valor de tocarlo, lo cuenta, la rutam se aleja de él y ya está. O sea que pierde el poder, ¿no? Y la forma en que se ve que el niño ha sido iniciado por este espíritu es porque de pronto empieza a cambiar más rápido que los otros niños de su edad, de su grupo de edad, ¿no? Y empieza pues a cuidarse de su familia más, le cambia la voz antes, pronto va a cazar con los hombres, en cambio los niños pues tienen más miedo para ir a cazar. Entonces, y lo dicen, mira, fue él, es el que le compactó la rutam por su comportamiento, ¿no? Y entonces dicen ellos que la forma de expresión de la rutam es que la persona destaca en algo a lo largo de su vida. A lo mejor es un cazador excepcional y dicen es que tiene una rutam, ¿no? O sea, una rutam lo ha compactado. O es un hombre que tiene muchos amigos, a lo mejor, y entre los shuares es inusual tener muchos amigos porque se matan entre ellos. Entonces, un hombre que tenga muchos amigos y que viva en paz con muchos, dicen es que tiene una rutam que le da este poder, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen, tú, José María, tienes una rutam. También dicen, ¿por qué? Dije, claro, porque tienes el poder de venir y marcharte, viajar, nosotros no, estamos aquí siempre. No lo ves que tú vas y vienes cuando... Entonces, esta es la forma en que se manifiesta su proceso iniciático, ¿entiendes? No se habla de esto, pero los iniciados
tienen alguna virtud o alguna presencia, a veces, tal vez mejor la palabra presencia, que a ojos de las personas que son capaces de entenderlo, pues les manifiesta que ha sido iniciado, como el caso del Shoar. Bueno, acabamos aquí, que es un poco tarde. Sí. ¿No hay problemas legales con la importación de Mira, esto la próxima conferencia. Gracias por vuestra atención.